Cuando entré no estaba seguro, pero posteriormente decidí entrar por otra línea, digamos. Ya. No fue el propósito estar en la escuela militar, el propósito fue formarme y creo que la escuela militar da una formación excelente. Había algo también, yo venía de no haber sido muy disciplinado en otros colegios y probablemente esa fue la razón más importante que tuvieron mis padres Ya. para incentivarme a entrar a la Con escuela militar. rigor, disciplina, etcétera. ¿Y de qué manera ese paso por la escuela militar influyó en su formación tanto personal como luego vocacional? Bueno, en la disciplina no sé si se logró el propósito, porque nunca he sido una persona muy disciplinada, pero ciertamente que en la escuela militar uno tiene la oportunidad, digamos, de... ¿Y de qué manera ese paso por la escuela militar influyó en su formación tanto personal como luego vocacional? Bueno, en la disciplina no sé si se logró el propósito, porque nunca he sido una persona muy disciplinada, pero ciertamente que en la escuela militar uno tiene la oportunidad, digamos, de absorber valores eh, muy importantes, digamos, ¿eh? El servicio al país, el conocimiento de la historia desde una perspectiva diferente, digamos, ¿eh? Y yo creo que todas esas cosas me marcaron para adelante y hice muy buenos amigos también ahí, ¿eh? Luego decide ingresar a estudiar Derecho a la Universidad Católica. Católica. Y ahí comparte aula con Jovino Novoa, Alberto Cardemil, José Joaquín Brunner, Jaime Guzmán. Con Briner no, ¿eh? ¿No? Briner era mucho mayor. ¿De qué manera estas personas influyeron en su pensamiento político? En nada, en realidad, porque yo nunca, a pesar de tener una cercanía familiar con Jaime, eh, de una bastante cercana, yo fui novio, se diría, de una hermana de él durante bastante tiempo y fue muy querida ella. Eh, yo no tuve ninguna afinidad política partidaria con Jaime. Yo no formé parte del movimiento gremial, no me incluí nunca en sus listas. Con Jovino tenía amistad, pero tampoco tenía afinidad partidista, por así decirlo, ¿eh? Pese a que ellos decían que el movimiento gremial no era un partido político. Eh, ellos tenían, yo venía más bien de un partido que entonces desapareció, que se llama el Partido Liberal. Ellos tenían una raíz mucho más de vinculación con la iglesia, Claro. en parte, digamos, no todos, pero para ellos era muy importante eso. Y, y yo estaba en una línea mucho más liberal en aspectos valóricos y sociales, que es lo mismo que pienso hasta el día de hoy, digamos. En ese tiempo, obviamente, habían cosas valóricas pero compartía algunos puntos de vista, no sé, pues, los puntos de vista eh, de la importancia del orden, de la importancia del esfuerzo individual, también de una economía más libre, un Estado más circunscrito a sus tareas propias que a la intervención en la producción. Todas esas cosas formaban parte también del gremialismo, entiendo yo, y yo las compartía. Pero había otra área con distinta intensidad. O sea, yo era mucho más liberal en lo económico, más liberal en lo valórico, y ha sido una diferencia muy grande que yo he tenido, no sé, con lo que eso se proyectó después que fue la UDI, digamos, ¿no? Exacto. No, Felipe, ¿fue Jaime Guzmán su primer acercamiento al general Pinochet? No, para nada. ¿Cómo se da el No, nada que ver. O sea, si yo con Jaime Guzmán no tenía afinidades, ya después ya me había separado ya de la hermana? de la hermana, no tenía mucho que ver con eso.
De hecho, nunca me encontré con él, ¿ah? En cosas, digamos, de gobierno, ¿no? Mi entrada al mi entrada fue a través del Banco Central. Yo estaba en el Banco Central, era el abogado jefe, el fiscal, formaba parte del equipo económico, era el único abogado, en verdad, en la época más activa del equipo económico. Primero estaba Roberto Guerrero, que es mi socio aquí, y después, en realidad yo entré a través de Roberto Guerrero, porque yo era abogado del Banco de Chile, me dedicaba a, digamos, a la parte de cambios internacionales, comercio exterior, a, a ese tipo de asuntos, y teníamos conflictos con el Banco Central, de hecho teníamos juicios con el Banco Central, y ahí yo tuve una relación con ellos, y en un momento entonces me dije que si me interesaba asumir la jefatura, los abogados, cosa que yo acepté y ahí entré, y a través de eso, en ese momento, toda la redacción o la mayor parte de la redacción de las reformas económicas pasaban por la Fiscalía del Banco Central y tenía que ser presentada a la Junta, y así yo participé, empecé con una cantidad de proyectos de ley que eran muy importantes y que necesitaban ser presentados y conocidos a la Junta, como redacté la reforma automotriz, el Estatuto de Inversión Extranjera, los proyectos de leyes que llegaban, todos los proyectos económicos que llegaban de otras reparticiones sectoriales pasaban por mi mano, muchos de ellos yo los presentaba a la Junta, entonces ahí empecé a tener una relación periódica con el general Pinochet, y de esa relación periódica con la Junta, bueno, y a través del Ministerio de Hacienda me fui relacionando ya más directamente. ¿Y cuáles creen ustedes que fueron los motivos por los cuales el general Pinochet en un momento determinado dice, usted es el hombre para asumir como embajador de Chile ante Estados Unidos? Bueno, yo en realidad fui presidente y vicepresidente del Banco Central, y uno de los asuntos, viajaba mucho, tenía mucha relación con Estados Unidos, no hay que olvidarse que el principal acreedor nuestro en la deuda externa era Estados Unidos, y nosotros empezamos precisamente, a mí me tocó encabezar las primeras negociaciones de deuda externa. Entonces tenía mucho contacto con el Tesoro de Estados Unidos, con el Departamento de Estado, con la banca, con los inversionistas, en fin. Y se produjo un cambio de gabinete en que asumió el ministro Escobar, que tenía una línea distinta, una línea económica distinta a la que yo tenía, y entonces yo fui y le presenté mi renuncia al general Pinochet cuando el nuevo ministro de Hacienda fue de la iniciativa de subir los aranceles, de subir los derechos aduaneros, de una mayor intervención en la actividad, y yo creí que era eso equivocado, y de tomar una serie de iniciativas que eran distintas a lo que yo pensaba. Entonces, bueno, le presenté eso, que no quería ser un obstáculo. El ministro de Hacienda era la autoridad superior y tenía que tener una persona que trabajara cómodamente con él. Y a raíz de eso, entonces, el general Pinochet me ofreció la embajada en Estados Unidos. Es lo que yo acepté. Ahora, al llegar a la embajada, ¿cómo era el ambiente político interno en Chile y cómo se proyectaba eso en Estados Unidos? Bueno, el ambiente político en Chile era de enorme tensión, eran épocas muy difíciles, que ciertamente en Estados Unidos se pensaba que el gobierno había polarizado la situación, que el gobierno militar estaba polarizando la situación, que no había un ambiente para una transición pacífica.
eh, había mucha preocupación en Estados Unidos. Eso es. ¿Y ese ambiente lo estaba creando el propio gobierno? La situación chilena interna era de gran complejidad. Fueron años muy difíciles, ya recién había caído el producto enormemente en Chile, la situación económica era difícil y existía una presión internacional importante en contra de Chile por la izquierda y por muchos otros gobiernos. Ahora, al momento de asumir Reagan su primer mandato, consideró al gobierno del general Pinochet como un aliado en su lucha contra el comunismo. Sí. A partir de su segundo periodo, del año 85, la relación hacia Chile tuvo un giro, un vuelco bastante radical, con la intención de Reagan de acercarse más a la causa de los derechos humanos, promover el retorno a la democracia, etc. ¿Cómo se explicaba en Chile ese cambio, ese giro? Bueno, yo creo que primera cosa que se ha magnificado mucho esto. Yo soy un convencido de que Reagan fue un gran aliado del gobierno de Chile hasta el final. En los momentos importantes, como por ejemplo, precisamente el de la deuda externa, en otro momento importante fue cuando hubo una enorme presión en Estados Unidos para poner obstáculos a las exportaciones de cobre. Se acusaba al gobierno de Chile de subsidios a la minería a través de Codelco y de NAMI, y se pretendió, y hubo mucha fuerza en eso, para presión económica, no era política, de establecer derechos compensatorios especiales que en definitiva nos afectaban enormemente en nuestras exportaciones de cobre y en el financiamiento a los proyectos mineros. Eso fue aprobado, como las medidas fueron aprobadas, fueron presentadas al presidente Reagan y las vetó. El presidente Reagan también en esa época fue instrumental para la solución de la deuda externa, doblemente instrumental. Primero, a través de los organismos internacionales de crédito, en que apoyó todos los financiamientos al gobierno de Chile, en momentos muy difíciles en que el acceso a la banca estaba, precisamente por la deuda externa, estaba bastante recortado, y logró lo que no se había logrado nunca, que fue que el Club de París y los restantes países apoyaran a Chile en la renegociación del Club de París, que había fracasado al comienzo del gobierno militar, había fracasado en tiempo Allende, había fracasado varias veces. Esa fue la primera renegociación del Club de París que Chile efectuó, y fue con un apoyo decidido del presidente Reagan. Por lo tanto, yo no estoy de acuerdo con una cantidad de publicaciones que he visto que dicen que el presidente Reagan se desentendió, que no apoyó al gobierno del general Pinochet. Tuvo un apoyo en los momentos decisivos y clarísimo, así que yo no comparto. Otra cosa, que sí es cierto, es que la preocupación de los derechos humanos, que no se manifestaba tan claramente en el primer gobierno, en el primer gobierno de Reagan, en que tuvo como secretario de Estado al general Haig y a la señora Kirkpatrick, en que ellos hicieron una distinción muy clara, y a mi juicio válida, entre gobiernos autoritarios y dictaduras, entre gobiernos que tenían compromiso por restablecer la democracia, y aquellos que no tenían ningún compromiso por restablecerla, y había un trato distinto, que fue lo que ocurrió entonces. Y después también, con el cambio del secretario Schulz, esa distinción no existió, y también existieron otras negociaciones importantes, como los convenios del Helsinki con Rusia, que no podía desconocer, digamos.
Y había un tercer factor importante, que fue la situación de Centroamérica. El presidente Reagan tuvo enormes dificultades en el caso de los Contras, en que prácticamente estuvo a punto de ser acusado y ser destituido, en que fueron destituidos el consejero nacional de seguridad, muchas Poindexter se llamaban en ese tiempo, y una cantidad de otras, de otras autoridades, por esta operación en la cual él fue parte, ¿no es cierto?, de la negociación que venía, la negociación de armas por los rehenes, de una cantidad de otras negociaciones que existieron, que lo llevaron a él a tomar una posición de no hacer grandes distinciones y ser coherente con la promoción de la democracia en Centroamérica. Yo creo que esos tres factores fueron muy claros en que hubo una expresión y una preocupación por los derechos humanos en Chile. Don Hernán Felipe, ¿cómo se hizo frente a las aprehensiones que tenía Estados Unidos del respeto a la realización del plebiscito del 88? Bueno, yo creo que ahí hubo una campaña muy falsa. Yo en eso, yo se lo dije esto en estas mismas palabras, se lo dije al secretario de Estado, y yo creo que ahí hubo una reacción, no creo que haya sido con mala intención, pero bastante maquiavélica. Yo creo que se transmitió mucho de que no se iba a respetar el plebiscito y que no se iba a respetar el cronograma constitucional. Todo esto venía, ¿no es cierto?, en un escenario que también era falso, a mi juicio, esto de la polarización, que la permanencia del general Pinochet producía una polarización en el país y que esa polarización tenía como riesgo de que los grupos extremos de derecha y de izquierda se enfrentaran, digamos, violentamente, y que finalmente prevaleciera los grupos de derecha y se perpetuara el gobierno militar. Ese era el contexto político que se transmitía en su momento. También es público, esto no es ninguna novedad. Yo le dije al secretario de Estado, le dije que me parecía, esto reventó días antes del plebiscito, en que él manifestó que tenía información muy cierta de que habían movimientos de tropas, que no se iba a llevar adelante el plebiscito. ¿Y de dónde venía el mensaje? Bueno, yo nunca... mire, a mí hay dos cosas que en la vida he repugnado, son las teorías de las conspiraciones, digamos, que todo se pone en contra, que todo... nunca he sabido dónde vino, pero por eso yo dije que había algo maquiavélico. Yo pienso que lo que ellos querían era asegurar que el plebiscito se realizara, que nadie pudiera imputarle de que ellos no habían hecho nada en favor de la celebración del plebiscito. Entonces tomaron una especie de salvaguardia con esto que era absolutamente falso. Ahora, de su experiencia como embajador ante Washington, ¿cree usted que fue eso lo que lo motivaron a nombrarlo después ministro de Relaciones Exteriores, su paso por la embajada de Washington, por lo clave que era la relación con Estados Unidos? No, mire, no tengo idea cuál sería la motivación. Originalmente, bueno, ciertamente que en ese momento, ya como estaba el mundo entonces, y Estados Unidos era la potencia, digamos, o sea, si bien el colapso de la Unión Soviética fue 2 años o 3 años después de que yo estaba allá, todo indicaba que ya
ya estaba la perestroika, ya se venía abajo todo eso. Entonces, el actor más importante era Estados Unidos, no cabía duda de eso. Entonces, ¿quién tenía relación con Estados Unidos más directa? Y yo creo que la tenía en un buen nivel con las autoridades, me ha tocado el nuevo presidente, que era el presidente Bush. El presidente Bush ya había sido vicepresidente, lo conocía personalmente, había tenido mucha relación con él. Entonces, pienso yo, no tengo idea las motivaciones, pero por lo menos no hace sentido, ¿no? Hacía sentido, era lógico, aunque originalmente a mí me ofrecieron ser ministro del Interior, cuando esto terminó, después del plebiscito. Y bueno, yo no soy una persona que milito en partidos políticos, ni me meto en la política, y encontré que no era ese mi lugar. Y ciertamente que también en ese nombramiento había había una señal a Estados Unidos de que la transición a la democracia se iba a llevar ordenadamente de acuerdo al cronograma, porque es lo que yo había transmitido allá y en lo cual yo estaba comprometido también. Ya como canciller, uno de los momentos más difíciles que le tocaría enfrentar a usted sería el caso de la uva envenenada. Bueno, yo creo que hubo muchos, digamos. Bueno, lo más, no sé si difícil, pero ese fue un episodio importante, yo no le desconozco la importancia, que produjo una conmoción en Chile, que ciertamente tenía un impacto político y económico relevante. Pero yo creo que lo más importante era otra cosa, era reafirmar de que el proceso que estaba convenido, digamos, que estaba en la Constitución por lo demás, se iba a llevar a cabo y que por lo tanto iba a haber una entrega consensuada al gobierno que venía y que tenía por lo demás un gran apoyo internacional esa transición. Yo creo que Chile nunca tuvo ni va a tener, no sé, en un futuro cercano, una acogida tan positiva de la comunidad internacional como la que se produjo con la elección presidencial. Así que yo creo que esa es la tarea más difícil, más importante. Digamos. Claro, le preguntaba el tema de la uva porque, aunque a usted no le gustan estas teorías conspirativas, se dice que fue una medida, o existe una teoría que dice que era una medida de presión proveniente de Estados Unidos para asegurarse de que los plazos se iban a cumplir o para que se adelantaran los plazos. Mire, yo tuve muchas discusiones al respecto y esa teoría conspirativa nunca la cogí. Que era la teoría mayoritaria en Chile, que tenía un portavoz o guaripola, como quiera ponerle usted, que era Ricardo Claro, que señalaba, habían varios sectores, algunos nacionalistas, antinorteamericanos, que la empujaban, otros veían en esto una presión bajo la fórmula de mostrar lo débil que era el país, que una medida de este tipo podía paralizar un sector que entonces era muy importante, porque era lo que llamaríamos nosotros después las exportaciones no tradicionales, que hoy día ha perdido importancia. Por ejemplo, los salmones son 3, 4, 5 veces lo que hoy día, pero en ese tiempo fuera de la minería, era el sector más importante en volúmenes y en empleo, digamos. Entonces, habían distintas interpretaciones de esto. Yo, en ese sentido, fui mucho más práctico y
desde luego me parece que era lo que había que hacer y yo creo que fue lo correcto, no empezar con acusaciones de ese tipo, porque lo que yo quería, lo que todos queríamos, es que se restableciera lo más rápido posible, se restablecieran los embarques, se hiciera todo, porque el impacto era enorme. Una vez que esto se detectó en Estados Unidos, muchos otros países adoptaron la misma medida y nos costó bastante tiempo, tuvimos que hacer un esfuerzo adicional. Digamos, la influencia de Estados Unidos es tan grande que los países siguen a ojos cerrados lo que decide Estados Unidos. Entonces yo opté por la teoría por la idea de que este era un error burocrático de los laboratorios, de los análisis, y que, en fin, pedía una segunda opinión, ofrecía inspecciones adicionales, controles adicionales, para que esto no se repitiera. Yo quería que esto saliera rápidamente. Sabía lo que había pasado en el caso de Israel. Israel había tenido una situación parecida en Europa y costó muchos años a recobrar la confianza en las frutas de Israel. Esa es la experiencia que había, entonces el esfuerzo nuestro fue primero hacer una campaña comunicacional muy fuerte entre Estados Unidos. Todo esto en muy pocos días, y esto, si uno lo mira, lo ve hacia atrás, esto, como todas las cosas, el tiempo tiene una expresión distinta en los casos más críticos. Un choque en auto dura instante, pero a la gente le queda dando vuelta por mucho rato. Esto fue un golpe muy grande en Chile, y en eso yo tengo que reconocer que el general Pinochet inmediatamente me dijo: usted se va a Estados Unidos, usted arregla esto. Y inmediatamente que esto fue detectado, bueno, yo me fui a Estados Unidos. Habíamos tenido amenazas internas de que se iba, de que habían una especie de terrorismo de ese tipo, ¿no es cierto? Que habían acciones terroristas, pero realmente era inmanejable, las fuentes eran vagas, los avisos eran también, como todas estas cosas, no había muchas indicaciones, con lo cual le digo que esto fue una sorpresa, ¿eh? A pesar de haber tenido estos antecedentes de llamadas por teléfono y cosas de ese estilo. No recuerdo exactamente cómo era, pero la idea aquí era, yo por lo menos no comparto esa teoría, y en la estrategia nuestra, que fue exitosa, de normalizar la situación lo antes posible, opté yo y el gobierno también. Aquí no encontrará usted a ninguna persona del gobierno que hubiese dicho en ese momento: esto fue una medida de presión, esto fue una intervención de Estados Unidos, que era lo que estaban sosteniendo sectores nacionalistas, antinorteamericanos, o sectores políticos que les interesaba mostrar una debilidad de este gobierno, que era un gobierno militar tan fortalecido, digamos. ¿Es efectivo, con su experiencia, que un poco Estados Unidos temía, o no, más que temer, dudaba de que se podía llevar a cabo el restablecimiento de la democracia en Chile teniendo como base la Constitución del 80? Nunca fue tema. Nunca fue tema. Yo creo que el tema era el general Pinochet. Ahí está el foco, digamos. En la Asamblea General de la OEA del año 88, usted afirmó que el terrorismo en Chile recibía apoyo del Partido Comunista. No, eso es verdad, ¿no? No, del Partido Comunista Nacional y de otros grupos del hemisferio que por debilidad o conveniencia guardaban silencio cómplice respecto a su actividad violentista. Bueno, no hay, pero sí fue muy claro, pues si nosotros, bueno, si hay evidencias de todo tipo, pues, desde de eso nadie discute, pues hay evidencias
que yo creo que la más fuerte, ¿no es cierto?, fue que me tocó estando allá, el, el desembarco de armas en Carrizal Bajo, que fue comprobado por los servicios secretos de Estados Unidos, de Israel, de eso estoy seguro, que ellos analizaron todo esto, porque al principio hubo una gran polémica, eran armas norteamericanas que venían de la guerra de Vietnam. Entonces, naturalmente, nuestra reacción fue decir, bueno, ¿de dónde vienen estas cuestiones? De ustedes, pues, ¿no? Y se hicieron toda clase de investigaciones, informaciones que mostraron claramente que estas eran armas que provenían de Cuba, que eso ya no discute nadie, aceptado por todo el mundo, enviada al Partido Comunista. Ahora, el año 89 Estados Unidos reactiva un poco supuestamente las presiones al gobierno chileno para que extradite al general Contreras y a otros 2 oficiales de inteligencia por el caso de Orlando Letelier. ¿De qué manera el gobierno resistió estas presiones? Porque el caso Letelier fue un temazo. Fue un tema que es verdad que se reactivó muy fuertemente el año 89. Fue un tema importante, no lo voy a negar. Fue un tema que tenían todo el derecho a hacerlo, o sea, el derecho a pedir extradición correspondía a pedirlo. Sobre todo particularmente porque no había un encauzamiento a Ariel Contreras. Pero recuerdo que junto con eso, ¿no es cierto?, había un tema de las indemnizaciones. Fue bastante al final, yo creo que fue bastante al final de que yo estaba en Estados Unidos, este tema tomó importancia. Y bueno, y entramos en un procedimiento judicial, de contestar, en fin, de que habría que procesar a quien habría. No me acuerdo que tuviese un caso así, porque empezó a moverse la justicia en Chile, entonces la presión también fue cediendo. Perfecto, o sea, se veía que había una reacción. Sí. No era algo que no les importara. No, sí, claro, yo de eso me acuerdo. Ahora, Eso lo llevaba el ministro Rosende, con quien yo tenía diferencia, y no me acuerdo, él manejaba el asunto. Ahora, don Felipe, como cercano al general Pinochet, colaborador de él, ¿cómo vivió usted y cómo cree usted que vivieron los otros colaboradores la entrega del poder el año 90? Bueno, yo creo que para nosotros era la tranquilidad de que, para mí era la tranquilidad que se cumplía con la palabra empeñada. Una de las cosas más características de este país es que nosotros siempre hemos honrado todos los compromisos. O sea, a mí me ha tocado negociar con la Unión Soviética los créditos que Allende recibió, y nosotros no nos desentendimos de la deuda que teníamos, se cumplió. Tuvimos una crisis financiera gigantesca, ¿no es cierto?, que derivó en la intervención bancaria, en la devaluación, en una crisis de la deuda externa, una crisis de pago formidable. Y se cumplió en todos los compromisos acordados. Entonces, para nosotros, para mí por lo menos, yo no puedo hablar por los demás, o sea, sí puedo hablar que yo, porque lo conocía mucho, que era el jefe de gabinete Carlos Cáceres, yo creo que él sentía exactamente lo mismo. Nosotros estamos cumpliendo con la palabra empeñada. Cuando fuimos nombrados para cumplir con la última parte del cronograma constitucional, que era la transición a la democracia real, en que el gobierno militar terminaba, digamos, en que iba a haber un poder legislativo, en que ya no habían intendentes militares, en que todo cambiaba. O
sea, era una suerte de satisfacción del deber cumplido. Total, total. Y Y también de alguna manera también volver al sector privado donde veníamos, yo por lo menos y muchos más. claro. O sea, nosotros nunca, yo creo que de la gente que estaba ahí, carrera política, algunos siguieron, pero donde yo me había formado, donde había trabajado muchísimos años, que era en el sector económico, nadie pretendía ser funcionario de gobierno ni quedarse en el gobierno. Me imagino. Ahora, No se imagine tanto. Hoy día yo creo que usted le pregunta a cualquiera de los que están en el gobierno, lo único que quisiera pasar su vida en el gobierno, o sea, en el sector económico. Yo estoy seguro y los vemos que vuelven los mismos, o sea, no es el caso. Y de hecho, salvo, no sé, Cristian Larroulé, creo que es una excepción, cuando vuelve Piñera del gobierno militar, no vuelve ninguno. ahora y un poco, ya esto es especulación, pero conociendo y siendo cercano, ¿cómo cree usted que se vivió el general Pinochet esa entrega? ¿También? Mire, fui testigo y yo creo que el único. Yo fui el único testigo del último momento del general Pinochet en La Moneda, que fue una comida que se dio a las delegaciones que habían venido al cambio mando. Y como anécdota le puedo contar de que yo en ese momento estaba casado y a pesar de que había tenido oficina en La Moneda, el Ministerio de Relaciones Exteriores durante bastante tiempo, mi mujer no había ido nunca a La Moneda, nunca. Y no conocía, por lo tanto, las oficinas del presidente, qué sé yo. Terminada la comida, yo le dije al general Pinochet que me encantaría ir a mostrarle la oficina, qué sé yo, en fin, yo lo acompaño. Y fuimos, y fue la última vez que él estuvo en esa oficina. Y ningún problema, o sea, me acuerdo que incluso, adiós oficina, dijo. No, se fue. No, es cierto que él tenía el cargo de comandante en jefe por varios años más, y por lo tanto él no dejaba el poder. Las Fuerzas Armadas tenían un poder decisivo en ese momento. Pero dejar, digamos, la moneda misma, no creo No era que... un tema. No fue un tema. Ahora, el año 2005, antes, cuando en esta transición a la democracia post-90, ¿usted vuelve a su ejercicio privado? ¿No tiene ninguna injerencia en todo este proceso de primeros años de transición? Ninguno. No ingreso a ningún partido político, no me dedico yo a lo que hago hasta el día de hoy, desde hace 25 años, ser abogado, presidente de una compañía de seguros, soy director de un banco, tengo clientes, en fin. ¿Nunca se ha sentido tentado por militar en un partido político? No, nunca. No. Debe ser por defecto personal, que yo no soy de enredo. A ver, don Hernán Felipe, el año 2005, Sebastián Piñera afirma haber conocido lo que había ocurrido y seguía ocurriendo en Colonia Dignidad a través de un informe preparado por usted, cuando era ministro de Relaciones Exteriores. ¿Es efectivo que se le encargó de hacer un informe? Más que eso, mire, hay cosas personales y cosas de Estado, digamos. La Colonia de Dignidad me pidió a mí audiencia porque todo esto no era espontáneo, había mucha presión contra la Colonia de Dignidad, habían denuncias, en fin. Y a mí me parecieron particularmente válidas cuando
me visitó una delegación de la Colonia Dignidad, que fueron con niños, niñas, una cosa enorme. Armaron un tinglado, digamos, en una, frente a la Moneda. Y a mí me dio muy mala impresión eso. Uno tenía, la vida es así, uno tiene los informes, los papeles, ¿ya? Y a mí me dio muy mala impresión. Y a partir de eso, aquí había un embajador alemán muy activo y muy inteligente, no me acuerdo cómo se llamaba, que persistía con esto, me decía de que tenía que leer muy bien todos los informes que llegaban, tenía que pedir más informes, en fin. Yo creo que pedí un informe a todas las cosas que tenían que ver con la Colonia Dignidad. No eran necesariamente informes sobre la situación policial, de abuso de derechos humanos, sobre todo, tributaria, cumplimiento de las leyes del trabajo, total. Bueno, el resultado de eso, confirmé mi pésima impresión. Y se decía que no se hacía nada, porque eso estaba en manos de un juez allá. Y ciertamente que era una preocupación firme de Alemania, un tema muy importante de ellos. Y yo, soy abogado, miré el código orgánico de tribunales, y ahí había una norma que no se había usado nunca, que es cuando un asunto impacta las relaciones internacionales del país. Uno puede pedir un ministro en visita. Entonces le pedía, hice un escrito y fui a hablar con el presidente de la Corte Suprema, que en ese tiempo era don José María Izaguirre, y fui y realmente no le pregunté a nadie. No le pregunté a nadie. Y después le conté lo que pasó. Fui y él me dijo, este es un puñete como enojo boticario, cosa que yo nunca he sabido qué es lo que significa eso. Tiene toda la razón, corresponde nombrar un ministro en visita. Cosa que tuvo un reconocimiento, no el que merecía de los alemanes, porque fue el inicio del proceso en contra de la Colonia Dignidad real. Esto está en manos de un juez, de no sé dónde queda la Colonia Dignidad, no tengo idea de dónde queda. Y ahí se nombró un ministro en visita que yo creo que era hermano de esta señora, se llamaba, pues no sé, que fue alcaldesa o algo por ahí, bastante activo él. Y yo tuve un desencuentro con el ministro de Justicia, con el señor Rosende, que me dijo que yo debía haber... Se sintió ahí paseado. Absolutamente, porque las relaciones con la Corte Suprema las llevaba él, que esto estaba en su esfera, cosa que es verdad, digamos, por lo demás. Y que no lo había informado, no había analizado las consecuencias, lo que esto significaba, que por lo demás esta era una cosa muy sin precedente, que lo era. Y ahí empezó el juicio de la Colonia Dignidad, que existía de antes, pero en manos de un juez nada más. Esto fue un ministro en visita. ¿Cuál, con la perspectiva que da el tiempo, cuál es su evaluación respecto del tema de derechos humanos conectado con este tema en Chile, del manejo, y conectado con este tema de Colonia Dignidad? No, yo el de Colonia Dignidad, que se demoraron demasiado en actuar respecto a la Colonia Dignidad, que
Era una situación muy extraña que requería ser, yo no acusé a nadie, yo creo que tuve que investigarlo. Es algo, era una, aquí había muchas cosas, digamos. ¿Ah? Por un lado, era una organización extraña, independiente de que fuera delictual o no. ¿Ah? Muchos me decían, bueno, y estas congregaciones de sacerdotes y de que hay, ¿no es cierto?, que uno no sabe lo que pasa adentro, merecen también entonces ser investigadas. No merecen ser investigadas, son extrañas, yo no formaría parte, no la apoyaría, pero aquí habían denuncias distintas, ¿no es cierto?, de gravedad importante, y habían infracciones muy grandes también desde el punto de vista, se me olvida decirle, desde el punto de vista del Estado. O sea, habían hospitales sin autorizaciones, no habían contrato de trabajo. Me tocó la muerte de una persona en la Colonia de Dignidad, en que vino su familia a Chile a buscar el cuerpo de la persona que se había muerto, de muerte natural, sin duda. Y entonces él me dice, aquí me voy, y me han dicho que yo tengo que pagar el traslado a Alemania. Y yo he preguntado, este señor trabajó 50 años, algo habrá dejado. No, es que esta es una relación de amigos. Entonces es una cosa que a mí, previsión social no existía, en fin. Y esto, perdóneme que le diga, no venía del gobierno militar, esto venía, decía, no sé, 40 años. ¿Eh? 40 años. Ellos tenían un ingreso muy importante yo entiendo, no sé, de unas piedras calizas y otras cosas, que era una concesión, con lo que hace los caminos y algunas otras cosas. Todo era raro, o sea, no se pagaban impuestos, como digo, no habían previsiones, no habían permisos de nada. Era un mundo, era un estado aparte. ¿Ah? Y eso no debió haber ocurrido nunca, o sea, no solo en el gobierno militar, sino que al principio. Yo creo que los distintos gobiernos fueron permitiendo que esto se ocurriera, y ciertamente que ellos, en tiempo de la Unidad Popular, probablemente tuvieron amenazas de tomas del campo, y que con el gobierno militar no las tuvieron, y tomaron cercanías o represalias también, puede ser, ¿no es cierto?, con los servicios de seguridad, que fue lo que terminó, digamos, causando todo esto. Pero la gente con una dignidad ha tenido siempre una protección. Usted sabe que no nos han podido expulsar del país, que se pidió la expulsión de ellos en tiempo de Piñera. Y una vez que cumplieron las penas y qué sé yo, en fin, y no se pudo expulsar a ninguno, porque los tribunales actuales, hace 2 años, 1 año atrás, no, que tienen familia en Chile porque se casaron, porque están erradicados acá, entonces no hay expulsión. Y yo pregunto, ¿pero cómo? Si los tipos están condenados por delitos mayúsculos, o sea, abuso de menores, no, hay sentencias de los actuales jueces, de los jueces que están hoy día, que impidieron su expulsión. Es curioso. Yo digo, es curioso. O sea, por decirlo menos. Llegan en una defensa, lo están protegiendo de hace, no sé, 50 años, no sé cuándo llegaron. Ahora, a contar del 90 usted volvió, como comentaba, al ejercicio de su profesión, pero siguió ligado al general Pinochet y le tocó integrar el grupo de abogados que lo defendió en Londres. ¿Por qué asumió esa misión y cómo vivió esa experiencia? La asumí porque me la pidieron. ¿Quién se lo Creo que Carlos Cáceres fue. Casi seguro, no estoy seguro. Sí, pienso que fue él. Bueno, la asumí
En primer lugar, porque yo siempre he tenido mucho contacto con abogados internacionales por mi trabajo. Por lo tanto, tenía contacto, conocía algo del sistema legal y me pareció que lo que correspondía, y creo que corresponde, que es lo que se hizo, correspondía que el general Pinochet fuese juzgado en Chile y no en Inglaterra, que ellos no tenían jurisdicción para ello. Y de hecho no la tenían, o sea, no la tenían. Fue un proceso lleno de irregularidades, sin precedentes en muchas partes, en muchas cosas de estas. Y además, yo creo que, bueno, el gobierno de la época estaba en la misma posición que yo, ¿no? Yo no estaba en una posición distinta. Incluso hicimos gestiones juntos con el gobierno de entonces, con sus abogados. Yo me reuní en ese tiempo, José Miguel Insulza, el ministro de Relaciones, el ministro Pérez Lloma, era el ministro de Defensa. Tuve un contacto permanente con ellos. Fue un proceso absolutamente irregular, con todos estos matices y cosas, enredos tan especial que son los ingleses. Porque una vez detenido, nosotros obtuvimos una sentencia favorable inmediatamente, a los pocos días. Primero un fallo de la High Court, de la Alta Corte, en que reconoció la inmunidad de jefe de Estado. Ese fallo, que fue unánime y dictado por Lord Bingham, que es probablemente entre los ministros, que él fue el que dio la sentencia, pero él la encabezó y la redactó. Lord Bingham es probablemente el jurista más importante que ha tenido Inglaterra en los últimos 20 años o algo así. Le reconoció la inmunidad, no le dio la libertad porque estimó, y ahí como en todas las cosas venía una nota, este era un fallo de interés para la justicia de Inglaterra y por lo tanto debía ser sujeto a la entonces Cámara de los Lores, ¿no? A la división judicial de la Cámara de los Lores, Comité de Apelación se llama. Hoy día no existe, hoy día eso se llama, eso es la Corte Suprema de Inglaterra, que fue una modificación posterior del año, no sé, 2005, de Blair. Fue juzgado eso y ese fallo dividido, no me acuerdo si 3-2 o algo parecido, o 4-5, no sé, no sé, fue dividido. Posteriormente fue anulado. Primera vez en la historia del primer fallo. Ellos inventaron el habeas corpus, ellos fueron los creadores del habeas corpus, en que la orden de detención tiene que ser dada, digamos, por el tribunal competente, fundadamente, que es la base, básicamente, una de las bases junto con la Carta Magna del derecho moderno, digamos, no sé qué año, el habeas corpus puede ser del año 1092, una cosa de ese orden, un 1500, lo voy a ver al tiro, pues, pero no sé, 6 siglos, 8 siglos atrás. Es el recurso nuestro, aceptado, apelable, cosa muy rara, no se había apelado nunca, fallado, por primera vez en la historia de Inglaterra. Se recusa por conflicto de interés
a uno de los jueces, se anula el fallo. Se anula el fallo. Viene un segundo fallo en que se dice, digamos, de que importante que solamente deben, porque los counts, como las acusaciones eran muchas, se dice que solamente deben tomarse aquellas que son posteriores a la firma del Pacto de Derechos Civiles en Chile, que nadie ha elbarado mucho eso, fue firmado, fue aprobado por iniciativa mía y por durante el último periodo del general Pinochet. Por lo tanto, esto eran los abusos cometidos del año 98 en adelante, creo yo, si no estoy equivocado, por ahí, que eran mínimos, casi ninguno. No había ningún detenido desaparecido, la acusación de tortura eran mínimas y eran algunas ridículas incluso, o infundadas. Y ese fallo también muy único, ¿no es cierto?, dio luz verde al proceso de extradición, proceso que terminó con el regreso de Pinochet por motivo de salud. Le voy a contar una anécdota. Yo me tocó ser expositor con Blair, con Tony Blair. Estamos en la comida de cierre de esto y había salido la biografía de él. Y entonces él me dice: he visto que usted, bueno, fue presidente del Banco Central, qué interesante, en fin. Y digo, hay una parte que usted no habrá visto. Yo estuve a cargo de la defensa de General Pinochet en Londres. Saltó así. Y qué raro que usted no haya hecho referencia en nada en su biografía, no hay una referencia, nada. ¿Ah? Entonces me dijo: mire, no creo que hubiera merecido. Si hubiera tenido que ponerla, habría escrito una sola palabra: sorpresa. ¿Por qué sorpresa? Mire, sorpresa porque el general Pinochet se haya expuesto y haya ido a Londres. Sorpresa porque la Corte no lo liberara. Sorpresa porque cuando yo lo autoricé su regreso a Chile, no se produjo ningún problema. Todos me habían dicho que iba a haber muchos problemas y usted estaba allá, yo me vine en el avión con él, o sea, yo lo fui a buscar para traer físicamente, digamos. Y yo estaba allá, no lo fui a buscar de aquí, lo fui a buscar de su casa, claro. Lo acompañé y regresé con él. Y me dijo: mire, todo indicaba que íbamos a tener problemas ese día, que en fin, y actuaron como si lo iban a ver, de todo orden. Nosotros originalmente íbamos a salir de Bright Norton, que es un aeropuerto que queda muy cerca ahí, un aeropuerto militar, y a última hora nos dicen: no, se van a Waddington, que es otro aeropuerto, que es otra base militar, y eso lo supimos 5 minutos antes, digamos. Y todo era así, o sea, no le podría describir la seguridad que teníamos, seguridad aérea, helicópteros, autos, en fin, blindados y toda clase de cosas, y no pasó absolutamente nada. Entonces, yo tengo el recuerdo de eso, que siempre pensé que era impensable su extradición a España, era una cosa impensable, ni los españoles querían eso. ¿Pero lo temieron en algún minuto por todo lo extraño que había sido este proceso? Yo fui a España porque, bueno, para preparar el caso en que, digamos, se produjera la extradición, en fin.
veía que eso era impracticable. El presidente Aznar tampoco estaba interesado en tener un problema más en su país. Extraño. Muy inglés toda la forma de salir de todo esto, ¿eh? ¿Y cree usted que quedó muy dañada la imagen de Chile por el caso Pinochet? Allá, afuera, la verdad es que tenía mucha cobertura, pero la gente lo encontraba tan extraño, tan distinto, tan poco que ver con ellos, Lejano. tan lejano. Ellos viven, si hay el mundo para ellos tiene mucho, con el Commonwealth, muchos países que forman parte, relaciones de su imperio colonial, Estados Unidos, sus conflictos con Francia, las guerras mundiales, su mundo exterior es un mundo. Esto era una cosa, no tenía nada que ver. Y gente muy ajena a esto. A mí me tocó conocer a don Allen Guinness, ¿Sí? que escribió su libro que se llama The Final Curtain, que me tocó porque estaba en el mismo hotel que yo, él vivía ahí, y yo vivía ahí también. Entonces, alguna vez estuve con él y me acuerdo de que decía, ¿qué tenemos que ver nosotros en esto? ¿Cómo nos vimos metidos en esto ¿Qué además? tenemos que ver en esta cuestión? Y que además, yo he pensado mucho en el caso de Assange, les costaba un montón de plata, pero millones de libras, millones de libras. De hecho, nos pagaron 3 millones a nosotros, o sea, no a mí, yo no recibí ni un peso de eso. Finalmente eso fue en la Fundación Pinochet. Fueron como 3 millones, todos los gastos del juicio, no sé, los abogados se llevaron la parte gorda, no 3 millones, fue uno al final para nosotros. Los abogados se llevaron la parte como toda la vida, ¿no es cierto? Pero esto es mucha plata. Y a mí me ha extrañado mucho el caso de Assange, que lleva, no sé, 2, 3 años, no sé cuánto lleva, que le debe costar, pero no sé, 20, no sé cuántos millones de dólares, una cosa loca. Tener, en el caso que yo veía del general Pinochet, que tenían 6, 7 personas todo el día en la casa, equipos, no sé, en la noche lo habría todo grabado en todas partes, en el baño, en la cocina, en qué sé yo, gente mirando esto, el lugar aislado, o sea, no sé, ¿En su eso. juicio España se sintió aliviado porque el general Pinochet volviera a Chile? Porque más parecía Yo la me guerra imagino, personal del yo me imagino que reemplazo. sí, porque hubieron reacciones contra los españoles aquí muy fuertes, digamos, la opinión pública de alguna manera se manifestó, perdieron negocio, se les complicaron las cosas. La gente que, no sé, me consta que la Telefónica, por ejemplo, perdió clientes importantes, desde luego el ejército. Eh, Pero esto en el fondo era entonces la mejor solución para todo, yo creo que menos sí, para Garzón. yo creo que sí, yo creo que sí. Considerando que usted trabajó con el general Pinochet, que usted lo defendió, que imagino que también debe haber sido un tema de lealtad. Sí. Eh, ¿Cómo vive usted en términos personales la muerte de él? Bueno, lo sentí, como todo, digamos, la muerte de cualquier persona para mí es importante, ¿no? No, dejé al Pinochet, de todo, especialmente la de él. Yo creo que sus últimos años fueron atroces, lo pasó muy mal. Eh, Hay que recordar que estuvo con arresto domiciliario, eh, una persona nunca se imaginó una cosa así, yo creo. ¿Eh? No sé si se me lo imaginó, no tengo idea. Y si se lo imaginó, yo creo que fue un gran patriota porque lo normal de una persona que se imagina una cosa como esa es no soltar el poder para que no le pase, digamos. Y que es uno de los errores graves que a mi juicio ocurren en el mundo hoy día con estas jurisdicciones internacionales y persecuciones a jefes de Estado.
Sí, el caso más importante que tenemos hoy día es el señor Assad, pues, que el señor Assad no puede salir de ahí porque sencillamente, no sé, pues, lo detienen, lo procesan, lo persiguen. No hay una fórmula como existió en el pasado, ¿no es cierto?, en que, no sé, el señor Somoza terminaba en Miami, el señor Stroessner terminaba en Brasil y se podía negociar esto. Yo creo que realmente la jurisdicción internacional puede tener muchos méritos, pero ocasiona graves problemas. El que es sujeto, objeto de esto, finalmente termina amarrándose del poder y a cualquier costo, digamos. Hoy día son 10 millones los emigrantes sirios, que un país destruido, y lo mismo probablemente puede haber pasado con Irak, terminó una guerra espantosa, y con cuantos otros. Entonces, yo creo que si él se lo imaginó que esto podía pasar y que estaba dentro de las cosas, porque no hay que olvidar que algunos asesores de él le decían eso. Y es conocido, el ministro Rosende era de esa línea, digamos, de que el poder no había que soltarlo, digamos, porque o tener garantías totales, digamos, que políticamente no eran posibles de obtener. ¿eh? Entonces la pregunta suya me dio mucha pena. Me dio mucha pena pensando en que él había hecho un gran gobierno, a mi juicio, y había terminado así de mal. Y sobre eso estaba también, más bien, más bien que su muerte, porque la muerte, bueno, como le dije, la muerte de cualquiera y nadie se salva de eso. Pero fueron el último tiempo que él vivió, los últimos años, digamos, y que fueron a partir precisamente, el punto de inflexión fue su detención en Londres. Aparte que él tenía muchos problemas de salud, ¿verdad? Enorme, pues además era muy viejo. Sí. Era muy viejo, no sé de qué año era. Y muy porfiado. ¿De qué año era? Del año... Pero era una persona, fíjese que dentro de todo... Bueno, esta gente como él, que tienen doctores que están todo el día al lado de ellos, que le toman la presión en la mañana, le toman la presión en la tarde, que, en fin, controlan una cantidad de cosas, digamos, que otra gente se muere mucho antes, ¿no es cierto? O sea, él tenía enfermedades, tenía un Parkinson, al final, ¿no es cierto? Tenía diabetes tremenda, pero si usted anda con un doctor todo el día, ¿no es cierto? Como es el caso de ellos, y acceso a las mejores clínicas y a la mejor medicina, en fin, pueden vivir 100 años. Y él también tenía una genealogía, digamos, de gerontología, porque la madre de él se murió como a los 100 años, yo creo. ¿no? Claro que sí. Terminado ya post fallecimiento del general Pinochet en 2007, usted integra el Consejo Consultivo de Política Exterior, convocado por la presidenta Bachelet Sí. y su entonces canciller Alejandro Foxley. ¿Le sorprendió haber sido invitado? Para nada, porque yo tenía contactos con prácticamente en esta área. Nos topábamos en, no sé, seminarios, conferencias, la mayor cantidad de la gente los conocía, precisamente en la transmisión. Foxley fue ministro de Hacienda, fue el primer ministro de Hacienda, ¿no? Sí, pues. Ahora, don Felipe, en esta misma línea usted ha declarado que la conducción de Chile en materia de política exterior ha sido vacilante durante los gobiernos de la concertación. ¿A qué se ha referido un poco con...? En muchas cosas hay vacilaciones, digamos. Mire, lo acabo de decir en el Instituto en la Academia de Ciencias Políticas, Sociales y Morales. En la política exterior en general se ha seguido una política de Estado. Aquí nadie ha sacado la retroexcavadora, nadie ha hecho cambios brutales de ninguna especie. Hay ciertos acentos en ciertas cosas que uno puede o no compartirlo, pero yo no puedo hacer una crítica
a decisiones de fondo. Por eso la palabra vacilación es lo menos que uno puede decir, digamos. Hay que decir antes que yo tengo aprecio de la política exterior que se ha hecho en Chile por todos los gobiernos, digamos, desde el restablecimiento de la democracia. No he sido un crítico, he tenido algunos puntos, obviamente, la fórmula en que se manejó el caso de Laguna del Desierto, la fórmula como se negoció la solución muy notable de los 22 puntos de frontera que teníamos con Argentina. Me parece que el enfoque fue correcto de deshacer eso, ¿no es cierto?, como problema. Pero se hizo mal. Tribunales que se constituyeron mal, defensas que se hicieron mal, no se condicionó, a mi juicio, el único problema que tenemos con Argentina, que está ahí, que todos saben que está ahí, que todos saben que es un problema, y en fin, no se condicionó el campo de Hielo Sur a ese arreglo. O sea, yo he tenido críticas que son puntuales, y cuando las he expresado porque me parece que son importantes. En lo demás, que se equivoquen, que se demoraron hasta la saciedad, ¿no es cierto?, en reconocer el caso del señor López, que hubo que esperar la sentencia para que el gobierno se manifestara como lo que acaba de pasar. A mí me parece que es una equivocación, lo deben haber hecho antes, probablemente si la presión, digamos, internacional que hoy día existe, se hubiese manifestado antes, el desenlace habría sido distinto y este señor no estaría condenado a 13 años de cárcel. Pero son cosas puntuales. También me parece que es muy pertinente al día de hoy no haberle dado la importancia que tiene a la Alianza del Pacífico. Me parece que ayer se publicó en el Diario Oficial y yo no veo ninguna declaración de nadie, del ministerio, ni de nadie, digamos, que diga, bueno, finalmente el tratado que se firmó hace, no sé, 4 años, no sé cuántos años, por ahí debe ser, es un tratado vinculante y tiene estos beneficios, etcétera. ¿Nos olvidamos por mucho tiempo de la región? A ver, es una región complicada. Yo creo que no sacamos nada con acordarnos tanto, en muchos casos, porque realmente hay problemas insalvables. O sea, la pretensión, por ejemplo, del gobierno actual de que nuestra prioridad iba a ser Brasil y que íbamos a tener una estrecha relación con Brasil. Bueno, yo creo que eso está muy bien decirlo, pero también hay que ser realista. Podemos darle toda la prioridad que queramos, podemos mandar a la persona más calificada embajadora de Brasil, tener la embajada más perfecta, digamos, no por frivolizar, las mujeres más fantásticas, los mejores diplomáticos, etcétera, y Brasil no tiene interés en Chile, esa es una realidad. El gobierno no la tiene el sector privado. Entonces, ciertamente que eso es importante. Hay que entender que en determinados casos nuestra única penetración no son las relaciones políticas, no son. En otros son, o sea, inversiones chilenas en Argentina existen, pero hoy día no tienen la fuerza que tuvieron antes. La relación política es muy importante, básica. Pero en otros casos, con Bolivia no tenemos ninguna relación política. Tal vez el sector privado podría ser un aporte importante, pero para eso, claro, hay que tener una política de Estado en ese sentido. En ese sentido, nosotros tendríamos que tener un seguro para los inversionistas, por ejemplo, que no se vean expuestos a un riesgo político
el Estado responda, como así los Estados Unidos, tiene el OPIC para esos casos. En fin, yo creo que no nos olvidamos, hemos hecho muchas tareas, hemos hecho muchos esfuerzos y desgraciadamente aquí se produjo por ahora una división oceánica, esa es una realidad. El Pacífico es distinto al Atlántico para nosotros, en nuestra acogida, en nuestra afinidad. Eso es un dato. Y hay otro dato que se llama Brasil, que es la mitad del continente, más de 200 millones de habitantes, con sexta economía, sexta, séptima, octava, novena, pero top 10, digamos, entre las economías del mundo, top 10 en extensión, top 10 en población, y eso es más de la mitad de América Latina. Y ellos están pensando en que sus aliados naturales son Rusia, la India, China, Sudáfrica. Ellos están en otra etapa y con sistemas económicos bien distintos a los nuestros, enorme proteccionismo, no han querido firmar tratados de libre comercio con nadie, en fin, somos distintos. Y yo creo que se ha hecho un gran esfuerzo. Y en su calidad de consejero del equipo jurídico de Chile ante la demanda peruana, ¿cómo evalúa el trabajo que se hizo y la decisión de la Haya? Mira, yo creo que la decisión de la Haya, el trabajo que se hizo fue un trabajo muy serio. Creo que jurídicamente fue impecable. La decisión es una decisión, a mi juicio, digamos, desde el punto de vista de las consecuencias, no es una que nos haya perjudicado mayormente. Nosotros resguardamos no solo la integridad territorial, obtuvimos reconocimientos muy importantes, como es el punto de partida del territorio marítimo, el Hito 1, que muy pocos creían que iba a ser reconocido. Se garantizaron el patrimonio pesquero del país, los pesqueros artesanales, que son la gran mayoría, digamos, de los posibles afectados, el acceso de ellos al mar, el acceso entre las telecomunicaciones y todo, no tiene ningún perjuicio. Sí, naturalmente, que a mí me sorprende, y me sorprende para mal, que el fallo haya sido fundado, digamos, en un artificio, el famoso acuerdo tácito que tendría Chile y Perú, que significa que el paralelo corre solamente por 80 millas marítimas y que el resto se aplica, ¿no es cierto?, la equidistancia. Eso es falso, o sea, eso nunca ha existido, yo no he oído nunca, no estaba en la mente de nadie, nadie lo sostuvo ni nadie lo defendió porque no estaba, no fue materia de ningún alegato. Entonces, ese fallo para mí fue muy criticable por el fundamento jurídico y debió haber significado, a mi juicio, de que nosotros no hubiéramos salido del Pacto de Bogotá en ese mismo momento, cosa que no se ha hecho. Y ya no es primera vez, no es la primera oportunidad en que eso debió haberse hecho. Debió haberse hecho el día que Perú presentó su demanda, el día que fue fallada esa demanda, el día que se presentó la demanda boliviana. Y yo creo que ahora vamos a tener otra oportunidad si el fallo no es lo que nosotros esperamos que sea. Pero el costo político internacional para Chile no sería muy alto salirse. Bueno, primero no hay nada que no tenga costo.
Esto de las gratuidades no lo creo en ninguna especie. Bueno, ¿no? Algún costo tendrá, pero hay que pensar que nosotros no tenemos a la Corte Internacional de Justicia convenido con ninguno de nuestros vecinos. Con Argentina tenemos un sistema absolutamente diferente, ¿no es cierto? Tenemos un sistema absolutamente diferente con Perú, no lo tenemos con nadie. Entonces, en materia territorial, y además, no olvidemos que en la Corte Internacional de Justicia no está ninguno de los grandes países, ¿no? O sea, para estos efectos no están en esto, ninguno. Entonces, no veo yo, uno tiene que pensar en el futuro, ¿no es cierto? Estos jueces, que un señor de Namibia, bueno, no tuvimos nada que ver con él, no lo nombramos, no lo conocemos, y decide en única instancia sobre el territorio chileno. Es una cosa de loco. Pero es el juicio final esto. Estos señores son como Dios, así. Bueno, yo no creo que haya un juicio final, pero digamos, es el equivalente, que decían sí o no. Y sobre el territorio nacional, una cosa loca. Bueno, Felipe, para terminar, ¿cómo evalúa usted su paso por todo este tema de la política exterior chilena? Su paso como canciller, su paso como embajador. ¿Qué le deja a usted, en lo personal, esta experiencia? Bueno, es una oportunidad de colaborar en algo que nadie puede pensar que hay intereses materiales, personales, ¿no? Que realmente contribuir al interés general del país nomás. Y tiene mucho sentido, digamos, por la importancia que tiene en las relaciones internacionales para Chile. O sea, hay una motivación vocacional, hay un sentido, una lógica de hacerlo, de aprovechar experiencias que uno tiene, conocimiento, y también responde a una cierta inquietud intelectual también, porque uno se entretiene con o sea, piensa y crea cosas, ¿no? En agosto del 2014, el entonces ministro de Defensa Jorge Burgos criticó públicamente el papel que Chile jugó en la guerra de las Malvinas. ¿Cuál es su opinión del conflicto y por qué se justificaría por parte de nuestro país el apoyo a Inglaterra? Bueno, primero que nada, el apoyo a Inglaterra, antes de nada hay que decir que Chile tuvo un apoyo a Argentina, porque no movió ni una tropa, no aportó no hubo ningún apoyo a Inglaterra, nada en contra de Argentina. O sea, yo creo que el gobierno militar fue una de las decisiones más complicadas que tuvo, doblemente complicada. Primero porque Burgos está equivocado, y se lo contesté yo en alguna parte, ¿no es cierto? Creo que no sé dónde lo tengo, le contesté yo. No hay que olvidar que el gobierno de Galtieri dijo que este era el primer paso y que el siguiente paso sería invadir Chile, junto cuando empezó la guerra de las Malvinas. O sea, y no hay que olvidar también que ese gobierno había prácticamente, el gobierno militar argentino, prácticamente estuvo en las cercanías de invadir Chile, si no es porque la mediación papal. O sea, era un gobierno manifiestamente enemigo de nuestro país y dispuesto a tomar una parte del territorio nacional. Ese es el punto de partida en el cual uno se encuentra en la guerra de las Malvinas. Nosotros nos la provocamos, nosotros no teníamos nada que hacer ahí, estaba en nuestra parte esto. ¿Eh? Y en ese sentido yo creo que el gobierno militar miró hacia el largo plazo. Lo fácil habría sido efectivamente aliarse con Inglaterra,
que era más que aliarse con Inglaterra, era aliarse también con Estados Unidos, una potencia del mundo, haber tomado algún compromiso que finalmente, como todas las cosas, todos sabemos que los compromisos al final se pagan, y haber tenido una carta en la mano con Estados Unidos también, era parte de, se diga o no se diga, prestaba toda la información satelital, le entregó aviones, le anticipó municiones, qué sé yo, estuvo muy involucrado. No está en los diarios, pero sabemos todos que así fue un aliado. O sea, si nosotros hubiésemos tomado abiertamente el partido con Inglaterra, habríamos tenido el beneplácito de Estados Unidos. Habríamos anotado un poroto. Un poroto con Estados Unidos en el momento que el gobierno de Chile tenía una situación complicada con Estados Unidos. ¿Eh? Entonces, yo pongo en duda esto que nosotros fuimos aliados de Inglaterra. No fuimos aliados de Inglaterra. Hubo una visión de largo plazo y esa visión de largo plazo permite que hoy día tengamos relaciones normales con Argentina y que el tema de las Malvinas nunca ha sido un problema entre los dos países. Así que quienes alegan de que nosotros hemos estado apoyando a Argentina, apoyando a Inglaterra, no es esa la percepción argentina. Yo no he tenido nunca un reclamo por la ayuda de Chile, o sea, por lo tanto eso no es así. ¿Eh? Ahora, también hay que reconocer que el invasor aquí fueron los argentinos. O sea, si hay una transgresión al derecho internacional, no fueron los ingleses. Nosotros decimos que respetamos el derecho internacional. Quienes infringieron el derecho internacional con una invasión fueron ellos. Así que yo creo que nuestra posición fue una posición equilibrada, fue una situación en que nos fuimos envueltos en polémicas, enredadas. El helicóptero que cayó en Chile fue un problema. El paso de aviones británicos por la Isla Pascua fue otro problema. Pero si uno mira serenamente las cosas, Chile no fue un aliado de Inglaterra y no hizo nada contra Argentina. Pero sí facilitó algunas cosas para Inglaterra, el que pudieran pasar los aviones, el que aterrizaran. Bueno, yo creo que aquí hay un complejo enorme con las Malvinas, hay un gran complejo. Por ejemplo, sucesivos gobiernos, después del gobierno militar, han limitado por compromiso con Argentina la relación con las Malvinas. Está circunscrita a un vuelo ¿cómo se llama? Antes eran los que querían, los que quisieran, y eso ha sido una debilidad enorme. Yo tuve el problema cuando fui a Argentina como ministro, en que el ministro Caputo me hizo presente de que había que terminar con los vuelos a las Malvinas tan frecuentes, que había que terminar. En ese tiempo había además una línea marítima a las Malvinas permanente de abastecimiento. Había también la posibilidad de reparar los buques de guerra los buques de guerra británicos en Chile, que venían frecuentemente. Y aquí en el último tiempo, a cambio de no sé qué, se limitaba un vuelo al mes, se prohibió la reparación, el abastecimiento, no reparación, porque no son reparaciones de guerra, abastecimiento a los barcos de la Armada Inglesa. Se terminó con la línea, con la frecuencia marítima entre Punta Arenas, y eso es algo que yo no entiendo. Actuamos como culpables. No como culpables, sino que Argentina dice que no se puede hacer esto y no se hace nomás. Pues, y eso yo creo que
Es inconveniente para Chile. Desde luego nosotros tenemos una colonia importante en las Malvinas de chilenos. Eh, Tenemos oportunidades también muy importantes de negocio. Yo he estado en las Malvinas, así que le puedo decir que allá Superpollo, Colún, no sé, las marcas, la única forma de abastecimiento que tiene esa gente. Ellos tienen, no sé, 2 veces al año, igual no sé cada cuánto tiempo, pero de tiempo en tiempo llega un barco. Los vuelos no tienen otra posibilidad que la isla Ascensión, que te queda a 12 horas, y la flexibilidad que tienen es mínima, es mínima. Han tenido que aceptar un convenio entre la clínica alemana y las Malvinas que traen a los enfermos, pero todo regulado y afectando un vínculo que ha sido histórico de Chile con las Malvinas, porque el desarrollo de la ovejería, por ejemplo, en Tierra del Fuego y en Punta Arenas, viene de las Malvinas. De ahí había una vinculación que no tiene nada que ver con, con Argentina ni con nada, y eso lo han costado. Hay que se es muy débil en eso, se es muy débil. Y todo eso ha pasado en los últimos años, ¿eh? Los aviones, cortar los vuelos de la LAN de los últimos años, la reparación del abastecimiento de naves de los últimos años, han hecho absurdos, porque en un momento, no, en Punta Arenas no, en Talcahuano sí. Una cosa loca. Por lo tanto, No, Burgos ha equivocado completamente. Si hubo alguna cooperación que se dice que es de la Fuerza Aérea, porque eso es lo único que se ha podido decir, ¿no es cierto? Que ha quedado. Si alguien de la Fuerza Aérea lo hizo, yo creo que tenía justificación de hacerlo. O sea, pero que nosotros apoyamos a Argentina, no apoyamos a Inglaterra, eso no es verdad. por lo tanto, tampoco, palabra de Burgo, que Chile debiera pedirle incluso perdón a Argentina. Nunca han pedido que le pidan perdón. No ha sido nunca un obstáculo en nuestras relaciones con Argentina. No es tema.